Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús, hermanas y hermanos. Qué alegría estar con ustedes en este su programa de ustedes es Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Gracias por sus tantas llamadas, por sus preguntas, por sus correos electrónicos. Ustedes son los que hacen posible este programa. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, ¿por qué no hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario? Pongámonos en la presencia del Señor, hermano, hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre que siempre nos tienes en tus manos santas y poderosas. Si estuvimos conscientes, Padre, de esa realidad, que no importa el problema, no importa la situación por la que estemos pasando, no importa las tempestades horrorosas que se acercan a nuestra vida, y que tratan de tumbarnos y echarnos abajo, Señor. Si estamos conscientes de verdad, mi Dios, de que tú nos sostienes, de que tú nos abrazas, que tú nos llevas al centro de tu divino corazón y nos dices, hijo mío, yo estoy contigo, tranquilo, no te preocupes, dice el Señor. 365 veces la palabra de Dios, la Santa Biblia dice, no tengas miedo, hijo mío. No tengas miedo, hija mía, ese problema va a pasar, esa situación difícil va a llegar a su final, ese momento de desilusión, de fracaso, de dolor, de vacío, de soledad, va a pasar. Déjate amar por mí, te dice el Señor, deja que yo llene cada espacio de tu vida, cada área de tu vida, cada molécula de tu existencia, cada átomo de tu ser, con la plenitud de mi amor. Déjate amar por mí, te dice el Señor, yo estoy contigo. Qué hermoso, Señor, cuando Abraham me viene a la mente en su momento de mayor necesidad, cuando ya iba prácticamente a sacrificar a su hijo Isaac, y cuando el hijo le pregunta, papá, ¿y dónde está la víctima? Y que Abraham pudo decirle, poniendo su confianza en ti, Señor, Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. Danos esa fe, Señor, en ti, esa fe fuerte, esa fe poderosa, esa fe inquebrantable en ti, Señor, sabiendo que no importa la situación, no importa el problema, no importa el dolor por el que estemos pasando, todo esto va a pasar, porque tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Tú tienes un plan poderoso para cada uno de tus hijos, Señor, y si confiamos en ti, no importa la adversidad, de tu mano vamos a salir victoriosos. Bendice, Padre Santo, este hijo tuyo que está tan preocupado con esta situación en la cual no sabe por dónde ir. Guía sus pasos, Señor, con la fuerza y el poder de tu divino Espíritu. Guía sus pasos, Señor, en el mejor camino, en el camino que le va a ayudar a él a reconocer que no está solo en su vida, que tú estás acompañándolo, guiándolo, protegiéndolo, enseñándole, Señor, la pauta que tiene que tomar, la decisión que tiene que tomar, sabiendo que si tomamos nuestras decisiones contigo, Señor, siempre, siempre, siempre van a ser las mejores decisiones. Bendice esta hija tan amada por ti. Colma, Señor, su corazón de santa paz y dale el gozo de María Santísima, quien pudo decir desde lo profundo de su corazón, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza. Mi espíritu se goza porque sé que estoy en Dios y Dios está conmigo. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Danos, oh Dios, la fe de Abraham. Danos, Señor, la fe de María. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Pues bendito sea el Señor, hermanas y hermanos, que estamos unidos de nuevo en oración en este momento, y qué sabroso estar unos momentitos así en la presencia del Señor. Damos gracias al Señor por Santiago de Indianápolis, que saluda al Padre Pedro. Muchísimas gracias, Santiago, del grupo de oración Espíritu Divino de la Iglesia Santa Mónica. Muchas bendiciones para todos ustedes
y que el Señor le siga impulsando con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo en una relación más estrecha e íntima con Jesús. Linda, New Jersey, felicita al Padre y que el Señor lo siga llenando de sabiduría. Muchísimas gracias, Linda. Que Dios te bendiga en abundancia hoy y siempre a ti y a toda tu familia. Ana María de Atlanta pide oración por su esposo, Efrén. Lleva 30 años de casado y es alcohólico. Yo te invito en nombre del Señor Jesús para que busques ayuda. Me imagino yo que has buscado ayuda, pero habla con un sacerdote de tu confianza. Pídele guía que te indique el camino. Dios no quiere que vivas en un infierno, pero si Dios te ha puesto al lado de tu esposo es porque estás desarrollando bien la misión que Él te ha encomendado y es de llevar a tu esposo a los pies de Cristo Jesús. Yo estoy seguro que Él quiere dejar ese vicio. Yo estoy convencido de que nadie quiere ser alcohólico, nadie quiere ser drogadicto. Desafortunadamente damos el primer paso y muchas veces pues damos el otro con mucha más facilidad. Busca ayuda, si la has buscado, busca en la iglesia a alguien que te dé una mano, sobre todo un sacerdote de confianza, para que te ayude a pensar delante de Dios qué es lo que realmente Dios quiere para ti, para tu esposo y para tu familia. Damos gracias a Dios por José de New York, que pide oración para que el Espíritu Santo le dé discernimiento en varios sueños que tienen y se cumplen. Pues Dios habla de muchas maneras, José, y Dios nos está siempre indicando el camino. Y si lo que tú sueñas, lo que tú percibes, si crees que es de Dios, yo quisiera que tuvieras un director espiritual que te ayude a discernir realmente la voluntad de Dios para ti a través de estas experiencias que estás teniendo de la presencia de Dios en tu vida. Cuenta con estas oraciones. Y Juan de Orlando, Florida, terminó con su pareja de hace 7 años y se encuentra muy mal emocionalmente, claro, porque cuando uno se divorcia, cuando uno pues rompe con su pareja, pues hay un sentimiento de fracaso, ¿verdad que sí? Yo te invito para que vayas al templo, para que recibas esa maravillosa experiencia de la reconciliación en el sacramento de la reconciliación, de la confesión, y que recibas a Jesús en la Eucaristía. Vas a ver cómo el Señor te va llenando de paz y de fortaleza para enfrentar la vida ya con una actitud mucho más positiva. Ana Julio de New York pide por Deiris, quien desea tener hijos y lleva 13 años de casada, que el Señor bendiga su vientre y que pronto, para gloria a Dios, puedan tener una criatura que les haga plenamente felices. Y damos gracias a Dios por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor, que el Señor supla en abundancia todas sus necesidades. Quiero recordarles, hermanas y hermanos, que la única página oficial de este servidor, Padre Pedro, en Facebook es facebook.com/P. Pedro Núñez. Repito, facebook.com/P. Pedro Núñez. Tengan mucho cuidado con los perfiles que piden dinero para las misiones en mi nombre. Eso nunca lo vamos a hacer, si Dios nos permite. Si alguna vez lo hacemos, pues les vamos a avisar con anticipación. Hermanas y hermanos, la oración es de suma importancia. No hay conexión con Dios, no hay relación con Dios. Y eso pues el Papa Francisco lo dice muchas veces. No hay una relación personal con Cristo Jesús, a no ser que tengamos una vida fuerte de oración. Y no orar en cualquier momento así como que corriendo, ¿verdad? Como muchas veces tenemos la tendencia a hacer. No, tomar tiempo para orar, para poder escuchar lo que Dios nos quiere decir. Dios habla, hermano. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de los acontecimientos de la vida. Dios habla en la Eucaristía cuando el sacerdote predica. Dios habla de tantas maneras, pero Dios quiere hablar a tu corazón y al mío cuando nosotros hacemos silencio. Me gusta mucho el pasaje del libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Samuel era un niño y su mamá Ana lo llevó al templo porque lo había consagrado a Dios. Ella no podía tener hijos y ella dijo: Señor, si yo puedo tener un hijo, ese hijo yo te lo consagro, ese hijo va a ser para ti. Y en aquellos tiempos, pues, con vocación o sin vocación, pues, respondiendo a la promesa que ella había hecho, le lleva al templo de Dios en Jerusalén, le lleva a Elí, que era el sacerdote de aquel entonces,
pues para que tuviera cuidado del niño. Y nos dice la palabra de Dios que 3 veces escucha Samuel una voz que le decía: Samuel, Samuel. Y él pensaba que era el sacerdote. Salía corriendo donde el sacerdote: tú me llamaste, Señor. No, yo no te llamé. Y la 3ª vez el sacerdote se da cuenta de que quien le está llamando realmente es Dios. Y fíjense, le llama en la noche. En momentos de silencio, tenemos que aquietar el corazón para poder escuchar la voz de Dios. A veces nos cuesta trabajo, porque en este mundo en que vivimos tan hiperactivo, pues es difícil como que calmarse, descansar y reconocer a Dios. Pero es posible, aunque al principio sea difícil. Todo lo que vale la pena requiere disciplina y sacrificio, y nada más importante que la oración para poder establecer esa relación íntima, personal y estrecha con Jesucristo nuestro Salvador. El caso es que le dice: la próxima vez que te llame, pues simplemente dile: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y regresa Samuel y nos dice la palabra de Dios que volvió Dios a hablarle en el silencio de la noche, en la quietud de la noche. Y fue ahí donde Samuel le dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Y qué sucede después de eso? Pues Samuel se convierte en un hombre de Dios. Crece en estatura, en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Y es quien consagra, quien unge a los 2 primeros reyes de Israel. Primero a Saúl y después a David. Bendito sea Dios. Conozco a otro hombre que fue un hombre de Dios y que realmente vale la pena mencionarlo. Su nombre, Benito de Nursia. No de Murcia, de Nursia. Benito de Nursia. Nursia está muy cerca de Roma, en Italia. Él nació de una familia muy acomodada económicamente, pero él siempre tenía una inquietud. Y la inquietud de Benito era de ser más de Jesús, de ser más de Dios. Había todo tipo de influencias en Italia en aquel entonces, unos que estaban muy cerca de Dios, otros que estaban así como que medio tibios en su relación con Dios, habían ateos, había de todo. Pero Benito quería esa relación estrecha e íntima con Dios. Y por lo tanto deja los estudios en Roma y se va, joven él, se va a buscar a Dios en el desierto. Pero en el desierto, es decir, en un lugar solitario. Se va a un lugar que se llama Subiaco. Y en ese lugar él está por un tiempo meditando en silencio, buscando la voluntad de Dios, dejando que Dios le hable a lo profundo de su corazón. Pero la santidad que este hombre desplegaba, siendo joven todavía, es muy cautivadora. Y muchas personas, muchos hombres comienzan a acercarse a él, primero pidiéndole consejos, pidiendo dirección espiritual y después queriéndose unir a él. El caso es que llega a haber tantos hombres en ese grupo que le piden a Benito que sea él el superior de la comunidad. Él rehúsa varias veces, pero finalmente acepta. Pero habiendo tantas personas en esa comunidad y habiendo establecido pequeños monasterios en la cercanía, pues él se va a otro lugar, se va a Monte Cassino. Y en Monte Cassino, pues lo mismo, él comienza a pues edificar un monasterio enorme. Y de ese monasterio, hermanos, han surgido miles y miles y miles de monasterios en todo el mundo, cada uno con un abad, es decir, con un supervisor, y todos bajo la misma regla de San Benito, lo que le llaman la Santa Regla. Y la Santa Regla está basada en varios puntos, pero 2 muy importantes. Ora es lo primero, orar y trabaja. Pero que el trabajo nunca se interponga con tu oración, que el trabajo nunca sea prioridad en tu vida, que tu vida, lo más importante en ella, sea tu relación con Jesús a través de la oración. Para nosotros esto es muy importante, hermanos, de nuevo, porque vivimos en una sociedad hiperactiva al máximo donde no hay tiempo para nada. Yo te invito en el nombre del Señor Jesús para que desde hoy en adelante separes al menos una media hora, para en silencio orar y no solamente tú hablar, pero dejar que Dios te hable. Y dile al Señor, como Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha.
El teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos. Regresamos en cuestión de momentos, así que no se vayan, por favor. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo, hermanos y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada telefónica de Sanger, California, o Sanger, California, de María. María, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, Padre. Buenas tardes. ¿Cómo pronuncias el nombre tú por allá? Perdón, Padre. Sanger, No, Sanger, Sanger. Es Sanger. Sanger, ok. Bueno, pues no creo que conozco ese lugar, pero me alegro mucho de que nos estés llamando de esa zona. María, bienvenida. Adelante con tu pregunta, por favor. Sí, Padre. Mi pregunta era que el sacerdote de aquí de la iglesia quiere prestar la iglesia, va a prestar la iglesia a unas personas que nos dijeron que eran católicos eclesiásticos. Perdón, ¿qué es eso, católicos eclesiásticos? ¿Qué es eso? No sé, pero así nos dijeron, y que la quiere prestar, que porque según ellos salieron de su congregación porque los dirigentes de ellos están apoyando a los gays y a las lesbianas. Ah, ya, y que ellos, ya. Ajá, y que ellos quieren prestar la iglesia porque ellos se quedaron sin iglesia. Entonces mi pregunta es, ¿lo que está haciendo el sacerdote está bien? Puede ser una gran causa de escándalo, sí. Es decir, tenemos que compartir, somos cristianos y el Señor nos invita a dar Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículo 35. Pero dice también el Señor Jesús, sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Y si esto va a ser causa de escándalo, pues hay que revisar la situación. Mi sugerencia, María, es de que uno de ustedes, si fuera posible, hablara con el sacerdote o varios de ustedes para decirle, ustedes están bien preocupados con esa situación. Si el sacerdote los escucha y llegan a un acuerdo, porque ustedes tienen todo el derecho de presentar su preocupación ante el sacerdote, pues si les escucha, como dice la palabra de Dios, has ganado un hermano. Es decir, han podido llegar a un acuerdo y por lo tanto ustedes van a poder lidiar con esa situación. Si no escucha, entonces, como dice la palabra de Dios, el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, pues tienen que ir a hablar con el superior, tienen que hablar con el obispo y decirle al obispo lo que está pasando, y él es en última instancia quien tiene que tomar la decisión. Y de nuevo, no para criticar al sacerdote, no para echarle tierra al sacerdote, pero sí presentarle la preocupación que tienen ustedes en referencia a esto, y que él tome la última decisión. Y si él toma la decisión a favor o en contra, ya eso está en sus manos, ya no está en las manos de ustedes. Ojalá que así lo haga. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy muy triste y dolida por lo que está pasando en la Iglesia Católica chilena. Quiero seguir yendo a misa, pero ya lo estoy haciendo con un malestar interno. Ya con solo ver al sacerdote siento rabia y recuerdo cómo han abusado sexualmente de tantas personas. Por favor, recen por mí para que mi alma vuelva a sentirse tranquila y nunca aleje a Jesús de mi vida. Gracias y que Dios le bendiga. Carmela. Carmela, Dios te bendiga. Yo y muchos sacerdotes que estamos tratando de ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, nos sentimos igual que tú. Nos sentimos igual que tú. Con mucho dolor, con mucho enojo por dentro. Solo te pido que recuerdes que si bien es cierto que hay y han habido sacerdotes y aún obispos que han pecado gravemente y han sido causa de terribles escándalos, también hay muchísimos, pero muchísimos sacerdotes, diáconos, obispos, religiosos, religiosas, que están gastándose día a día en admirable servicio a la humanidad, tratando con la ayuda de Dios de hacer de este mundo un mundo más cristiano, un mundo mejor. Con gran facilidad nos fijamos en el punto negro, ¿sí?
en el punto negro. Y el punto negro es lo malo que se hace en la iglesia. Y no nos fijamos muchas veces en todo lo blanco que hay a su alrededor, que es mucho más grande, mucho más maravilloso, mucho más encomiable que lo malo que puede haber. Las cosas desafortunadamente malas son las que causan impacto. La noticia mala es la que causa impacto. Pero hay muchos sacerdotes, como dije anteriormente, que están tratando de hacer bien. Por eso, que no nos impida seguir luchando para hacer de la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, lo mismo que hizo el Señor Jesús y que envisionó el Señor Jesús un día, es decir, una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido. Eso lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 27. Con todas sus imperfecciones y con todos sus pecados, Cristo amó su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25. Jesús nunca dijo, esa iglesia que yo establecí sobre Pedro y los demás apóstoles no merece mi sacrificio en la cruz. No merece que yo dé mi vida por ella, en la más salvaje y horrible de las muertes que fue la crucifixión. Por el contrario, Jesús lo dio todo por amor a su iglesia, sabiendo que entre los pecados y pecadores más horrendos que pueden haber y que pueden haber hecho, surgen también los fieles y más santos cristianos en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor, en los momentos de desilusión, en los momentos de vacío. Un último consejo: los sacerdotes que siguen sirviendo son inocentes, si no estuvieran fuera. Si bien es cierto que aquellos que han obrado mal merecen nuestras oraciones para que Dios los perdone de todo mal, de todo el daño que han hecho, también tenemos que orar por los sacerdotes fieles que han seguido ahí al pie del cañón y que merecen nuestro apoyo y nuestras oraciones para que Dios les dé la gracia de ser santos sacerdotes como el mismo Jesús, el sumo sacerdote santo. Que Dios te bendiga. Contamos con las oraciones de todos ustedes y pedimos al Señor que a través de toda esta depuración, porque al fin y al cabo somos de carne y hueso y muchas veces cometemos errores, pero que nuestra meta sea Jesucristo y que escuchando su voz y particularmente en la oración y recibiendo al Señor en los sacramentos de la iglesia, particularmente la confesión, la Eucaristía, que el Señor nos dé la fuerza de su Espíritu Santo para imitar a Jesús y para ser santos como Jesús es santo. Nada menos. Y no solamente sacerdotes y obispos y religiosos y religiosas, pero laicos también. Porque muchos laicos hacen las cosas mal hechas y de eso no se habla mucho. Pero los laicos, igual que el sacerdote o los sacerdotes, tienen la responsabilidad de llevar a cabo el llamado del Señor, que es la santidad. Imitar a Cristo hasta las últimas consecuencias. Ojalá que así lo hagamos. Bendito sea Dios. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué es la fe? ¿Para qué sirve la fe? Marlon. Que Dios te bendiga, Marlon. Muchísimas gracias por tu pregunta. Muy interesante. ¿Qué es la fe? Si hablamos de Dios, pues la fe en Dios es un regalo. Es un don maravilloso que Dios nos da. Tanto así que la iglesia lo cataloga como una de las 3 virtudes que nos llevan al trono de Dios, que nos impulsan al trono de Dios. Sin fe no podemos conocer a Dios, sin fe no podemos amar a Dios, sin fe no podemos servir a Dios, porque estaríamos dando golpes en el espacio y no tendríamos dirección, no tendríamos meta ninguna. El que tiene fe tiene dirección, sabe hacia dónde va. El que tiene fe tiene meta, tiene una meta bien concreta, sabe a dónde quiere llegar. Y por eso la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2. Vamos a ver aquí un momentito lo que dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los romanos. Dice así: por la fe, hemos sido hechos justos, es decir, hemos sido hechos hombres y mujeres que complacen a Dios, que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. La fe nos impulsa a ser como Jesús, a imitar a Jesús, a servir como Jesús sirvió, a hablar como Jesús habló,
a donarnos hasta las últimas consecuencias por amor, pero amor, verdadero amor, del puro amor santo a las personas necesitadas, para que se acerquen ellos a través de nuestra dádiva de amor a ese que es el amor de los amores, que es Jesucristo. Y dice, y estamos en paz con Dios en un mundo de tanta turbulencia, en un mundo de tantas presiones, de tantas preocupaciones. Estar en paz con Dios. La paz no es ausencia de problemas. La paz es presencia de Jesús en medio de sus más terribles tribulaciones, problemas, tempestades, etc. Porque si Dios con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Entonces, la fe nos da paz. ¿Por qué? Porque nos hace conscientes de la presencia de Dios entre nosotros. Dice, por eso tenemos acceso a ese estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Es a través de la fe que somos salvados. ¿Por qué? Porque yo tengo que creer en Jesús para estar consciente de que mi vida no termina aquí, sino que mi vida continúa y que hay uno que murió por mí en la cruz, en el Calvario, y su nombre es Jesucristo. Pero, ¿qué significa la fe también? Porque nos dice la palabra de Dios en Santiago que los demonios creen y sin embargo tiemblan. Pues creer también significa someterme a la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios. Yo no puedo tener el privilegio de decir que soy cristiano y vivo como un mundano. No puedo, hermano, no puedo, hermana. Si yo realmente digo que soy de Cristo, si yo de verdad puedo decir que yo soy discípulo de Jesús, entonces que se me note. Que se me note que yo soy diferente. Que ya, aunque vivo en este mundo, yo no soy del mundo. Y eso no quiere decir que no puedo contagiarme con las personas que están en el mundo. No, eso quiere decir que no voy a permitir que el mundo me cambie a mí. Más aún, voy a hacer todo lo posible con la ayuda de Dios para que Dios a través de mí vaya cambiando el mundo. Eso significa la fe. La fe es el medio a través del cual nos unimos a Dios. Y uno de los instrumentos que la fe utiliza para unirnos a Dios, definitivamente, es la oración. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, quiero que me ayude con una consulta. Me casé por la Iglesia Católica y actualmente estoy divorciada legalmente. Tengo entendido que no puedo comulgar por haberme divorciado. ¿Puedo confesarme con el sacerdote? Por favor, oriénteme, ya que desde que me divorcié no me he confesado. ¿Qué restricciones tengo por motivo de ser divorciada? Sol, desde Ecuador. Sol, ¿quién te dijo que por haberte divorciado no puedes comulgar, no puedes confesar? Es decir, si tú no estás viviendo con nadie, si tú no tienes una relación íntima, sexual con una persona, tú puedes muy bien confesarte, puedes comulgar. Es decir, cuando uno se divorcia, en alguna forma, la mayor parte de las veces uno tiene cierta culpabilidad. Porque, como dicen, hace falta dos para bailar el tango. Y la cosa es que siempre en un divorcio uno le echa la culpa al otro y el otro le echa la culpa al otro. Es el síndrome de Adán. No, Eva, la mujer que tú me diste, esa me hizo caer. Y después Eva le dice al Señor, no fui yo, no fue mi culpa, fue la culpa de la serpiente. Nadie tiene la culpa. Cuando hay problemas en un matrimonio, nadie tiene la culpa. La culpa la tiene a Dios, ¿quién? Es decir, por eso es importante, si tú no estás con nadie, si tú no estás teniendo relación con nadie, y ojalá que no, ¿verdad? Pues vete a confesar. Y sé honesta contigo mismo, sé honesta con Dios. Y mira en el sacerdote, el representante de Cristo Jesús, que no está ahí para juzgarte, sino que está ahí para reconciliarte con Dios y con la iglesia, con la comunidad a la que hemos ofendido en alguna forma, muchas veces a través de nuestro mal ejemplo. Y comienza a recibir la Santa Eucaristía. Y es la Santa Eucaristía lo que te va a dar la fuerza, el poder para ser una mujer de más profunda oración, una mujer que va a vivir más cerca del Señor, y una mujer que va a dar ejemplo de vida cristiana a otras personas, especialmente a aquellos que están cerca de ti. La palabra de Dios en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 19, habla de la importancia del matrimonio. Y el matrimonio, dice el Señor, es para siempre. Pero tenemos que ver también si
realmente hubo un matrimonio cristiano, si hubo un sacramento desde el principio en esa relación matrimonial. Y de ahí pues es el tribunal de la diócesis a la que uno pertenece, que es el que tiene que decidir. Y ya es cuestión de ese tribunal que en el nombre de la Iglesia falla o a favor o en contra de ese matrimonio como sacramento o como un matrimonio que se hizo y por fuera pareció matrimonio porque fue en una iglesia, etcétera, pero por dentro la actitud, la disposición de la pareja no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Y hay un montón de anécdotas que yo pudiera decir, pero no vale la pena en estos momentos. Lo importante, de nuevo, es que si tú no estás viviendo en intimidad con una persona, aunque te hayas divorciado, tú tienes todo el derecho de recibir los sacramentos, de acercarte a la confesión y después de acercarte a recibir el pan de vida, que es Jesucristo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Héctor, ¿me escuchas, hermano? Sí, buenos días, Padre. El Señor te bendice. Estamos ¿Cómo estás, mijo? con las bendiciones de Dios. Bendito sea mi Señor. ¿Cómo está California? Está con bastante calor, Padre. Sí, yo creo que en la mayor parte de, bueno, excepto en el sur, ¿verdad? De nuestro continente. Sí, pero Acá tú eres en de el México, tú eres de norte México, siempre ¿verdad? hace calor. Tú eres de México, Héctor. Tú eres de ¿Perdón? México, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Me escuchas? Estamos en situación de calor bastante fuerte. Ah, Pero ya. con el favor de Dios estamos con buena salud, gracias a Dios. Bendito sea Dios, Héctor, bendito sea Dios. Adelante con tu pregunta, por favor. Padre Pedro, mi pregunta es la siguiente. Tengo una situación que he pensado bastante. Ahora estoy en esa situación. Tuve una esposa que era de otra religión. Ajá. Y la convencí se bautizó y confirmó. Ajá. Y en el momento del matrimonio, con todo preparado, el padre fue a la iglesia y no hubo misa ni hubo comunión. Entonces, en eso pensé y estoy incómodo porque ya con ella enviudé, me Ya. separé de ella y enviudé. Ya. Y mi cuestión es la siguiente: ¿qué se considera que sí me casé con ella? Sí, sí, Héctor. Es decir, estamos hablando de dos sacramentos que en muchas situaciones se unen y se convierten como que si fuera en un solo sacramento y realmente pues son dos. Estamos hablando del sacramento del matrimonio y el sacramento de la Eucaristía. El sacramento del matrimonio se puede efectuar dentro del sacramento de la Eucaristía o fuera del sacramento de la Eucaristía. Y tiene tanta validez el matrimonio dentro de la Eucaristía como fuera. Así que tú estás casado con tu esposa, eres viudo, como dijiste, pero sin embargo el matrimonio fue válido, fue lícito, así que no tienes que preocuparte por eso, ¿sí? De nuevo, el matrimonio se puede efectuar dentro del sacramento de la Eucaristía o fuera de él. Es mucho más hermoso dentro del sacramento de la Eucaristía porque la pareja tiene la oportunidad, de nuevo, de escuchar la palabra de Dios como pareja unida en el amor de Dios y también pues de recibir la Santa Eucaristía como pareja unida por la bendición de Dios. Entonces, pues estás casado, estás casado y aunque pues enviudaste y oramos por ti para que el Señor te dé mucha fortaleza y mucha paz, estate tranquilo porque ese matrimonio fue válido, fue lícito. Vamos a una pequeña pausa. Nuestro número telefónico para que nos llamen es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Cualquier pregunta que tengan, comentario, etcétera, por favor, déjenos saber. Regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre maravilloso, poderoso, transformador de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es cierto que en la Biblia dice que Siria va a desaparecer? ¿Qué actitud tomar cuando relacionan algún suceso catastrófico con la Biblia? Carmelita, desde Lagos de Moreno, Jalisco, México. Carmelita, eso que está hablando la Biblia ya sucedió hace tiempo, cuando el imperio asirio tomó control de Siria. Es decir, Siria por mucho tiempo fue un superpoder en el mundo entero, conocido en aquel entonces. Pero los asirios, pues ganaron la batalla sobre Siria, la conquistaron y la subyugaron. Entonces, Damasco, que era la capital de Siria, pues se vino abajo en el sentido de que bajo la influencia, bajo el poderío de los asirios. Eso ya sucedió. Si vuelve a suceder o no, pues solamente Dios sabe. Pero una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando leemos la Santa Biblia, los mensajes prácticamente por encima de todo, aunque tienen relevancia para nosotros en el día de hoy, era para la gente de aquellos tiempos. Y la cosa que tenemos que tener en cuenta es que el mensaje era que si ustedes hacen tal cosa, van a pagar las consecuencias del pecado de ustedes. Y si hacen esto otro, que es la voluntad de Dios, pues ustedes van a recoger los frutos de una buena cosecha. ¿Por qué? Porque han hecho lo que Dios les pide. En ese tiempo, parte de Israel estaba unida a Siria, particularmente el área de Caná estaba unida a Siria, es decir, estaba bajo la protección de Siria. Y era muy cómodo para ellos estar bajo la protección de Siria. ¿Por qué? Porque Siria era un imperio grandotote y pues ellos tenían los beneficios de la protección de este imperio. Pero al mismo tiempo, ellos también están siendo influenciados por la religión de Siria, particularmente la multiplicidad de dioses. Y eso pues estaba contaminando el pueblo judío en esa área. ¿Por qué? Porque los estaba apartando del único verdadero Dios. Y eso es lo que pasó, no solamente con Siria, pero también con Israel. Israel fue dañada tremendamente a consecuencia de la forma en que se volteó en contra de la voluntad de Dios. Fue pues hecha también esclava en gran parte. De ahí viene el problema de que los israelitas tienen muchísimo trabajo para poder reconstruir sus ciudades, para poder reconstruir lo que al principio era parte de su cultura. Y bueno, pues ahí está la consecuencia del pecado. Y dice San Pablo precisamente que la consecuencia del pecado siempre es la muerte. Repito, lo que pasó con Siria ya pasó hace muchísimo tiempo atrás, en el 733 por ahí más o menos, antes de Cristo. ¿Que puede pasar otra vez? Definitivamente. Pero lo importante no es que puede pasar otra vez, lo importante es qué tenemos que hacer nosotros para dejar de vivir al margen de Dios y comenzar a vivir una vida sometidos de verdad a la voluntad de Dios. Si así lo hacemos, podemos estar convencidos de que vamos a recoger el buen fruto de la cosecha. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, le agradecería que nos contara cuáles son los momentos de la Santa Misa en que los fieles deberían estar hincados, sentados y o de pie. Me parece que cada día se dobla menos la rodilla ante el Señor. Muchas bendiciones, Luis. Luis, tú debes ser de Centroamérica o de Sudamérica. Porque en Centroamérica y en Sudamérica, los países que yo he visto, por lo menos, cuando frecuento la Santa Misa, se arrodillan solamente antes de la elevación del pan y del vino y después se levantan inmediatamente. En los Estados Unidos es diferente. Comenzando con la plegaria eucarística, nos arrodillamos y seguimos arrodillados hasta el principio del Padre Nuestro.
una cosa que quiero explicar, las dos posibilidades son buenas, porque si bien es cierto que el estar de rodillas implica que yo estoy de rodillas delante del Rey, que es Jesucristo, también el estar de pie, pues es importante porque implica el estar de pie que estoy en victoria, ¿Por qué? Porque Jesús está conmigo. Entonces, cualquiera de las dos posiciones, hechas por supuesto con reverencia, porque yo veo de vez en cuando en la iglesia que las personas están de rodillas pero están hablando con el otro, y sobre todo en la consagración, Dios mío santo, misericordia, o están, qué sé yo, mirando para el techo o lo que sea. Entonces la reverencia es bien importante. Los gestos son muy importantes. Y cuando nosotros nos arrodillamos, nos estamos arrodillando, hagamos conciencia de que ahí está Dios. Y si estamos de pie, hagamos conciencia de que es a través de ese Dios que nos ama y que viene a nosotros que podemos caminar en la victoria de los hijos de Dios. Así que de nuevo, depende de la conferencia episcopal de cada país que determine si quiere que las personas estén de rodillas o de pie, la mayor parte. Pero de nuevo, en Estados Unidos es desde el principio de la plegaria eucarística hasta el principio del Padre Nuestro. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué es importante el realizar el sacramento de la confirmación y por qué realizarlo antes del matrimonio? Luis Miguel, de Venezuela. Luis Miguel, todos los sacramentos son importantes. Dios no nos da los sacramentos que son fuente de vida, fuente de poder, fuente de gracia, simplemente para darnos. Es decir, a través de cada uno de los sacramentos recibimos el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo, su papel, su rol, es impulsarnos hacia el Santo que es Jesucristo. Para que unidos a Cristo podamos estar unidos al Padre y al Espíritu Santo. Dios Trino, Dios Uno. El Espíritu Santo es amor. El amor entre el Padre y el Hijo. Amor puro, amor perfecto, amor infinito. Y si algo necesitamos en este mundo hoy día es amor, pero amor puro de verdad. Somos demasiado egoístas. Somos demasiado soberbios. Somos demasiado calculadores. Y así podríamos seguir enumerando otras faltas que tenemos, pero somos imagen y semejanza de Dios. Y Dios quiere restaurar su imagen y su semejanza en cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? Haciéndonos cada día más puros, más santos, hombres y mujeres que de verdad vivamos el Evangelio de Jesucristo hasta las últimas consecuencias, imitándolo a Él en todo el sentido de la palabra. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, la palabra de Dios nos dice en el versículo 24 y 25 que tenemos dos opciones para construir nuestras casas, es decir, nuestra relación con Dios. Una casa puede estar construida sobre la arena del mundo, es decir, haz con tu vida lo que te dé la gana, y por eso hay tantas situaciones difíciles, tristes, dolorosas en la iglesia, porque llega el momento en que uno se ciega, hermano. Uno se hace sordo, hermano, a la palabra de Dios. Y como resultado de eso, pues, como dice en inglés, anything goes, cualquier cosa está bien. Y somos expertos en excusar nuestra forma de hacer las cosas, porque al fin y al cabo Dios no importa. Lo que importa es lo que yo quiero hacer, el placer que quiero sacar o los beneficios que quiero sacar de lo que hago. Y no nos damos cuenta del daño que nos hacemos a nosotros mismos y del daño que le hacemos a los demás. El Espíritu Santo es ese ser que nos impulsa al bien, que nos impulsa a hacer lo bueno, que nos impulsa a hacer lo correcto, que nos impulsa a hacer lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y qué hermoso poder recibir el sacramento de la confirmación, que es confirmar nuestro bautismo. Es decir, yo lo creo. Lo que yo recibí en el bautismo, que yo realmente no tuve opción porque era muy pequeño, ahora en este momento yo lo confirmo. Y quiero abrirme a la presencia del Espíritu Santo, a la presencia del Dios Trino que habita en mi corazón, como dice San Pablo, para que yo pueda no solamente acercarme a Dios, pero que ese amor de Dios fluya a través de mí y particularmente a mi cónyuge. Para que cesen tantas peleas, tantas discordias, tantas desavenencias,
tantos exabruptos, tantos desprecios, tantas críticas y tantas cosas que al fin y al cabo no son de Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, alguna vez oré para que los ángeles caídos tuvieran una segunda oportunidad. Ellos son muy malos. ¿Estuvo mal haber pedido por esto? Gracias por su programa, Edison. Edison, mira, yo te felicito por tu corazón generoso, ¿verdad? Porque aún los seres más malos, más infames, más crueles en su comportamiento, pues hay cabida en tu corazón para amarlos. Y si hay cabida en tu corazón para amarlos, yo puedo decirte con todo mi corazón que hay mucha más cabida en el corazón de Dios para amar a estos ángeles caídos. Pero si vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 32, Evangelio según San Mateo capítulo 12, versículo 32, vemos cómo hay un pecado que es imperdonable, ¿cierto? Y ese pecado es el no arrepentirse. Y si uno no se arrepiente del pecado cometido, Dios no nos puede perdonar. Entonces, eso es precisamente lo que le ha pasado a los ángeles caídos. Es lo que ha pasado a los demonios que están en el infierno. No se arrepienten. Su soberbia les impide arrepentirse. Y por lo tanto están en una situación de ausencia de Dios total y completa. Y el estar en ausencia de Dios total y completa es lo más horrible, lo más miserable, lo más doloroso que le puede pasar a uno. Imagínate cuando tú estás bien deprimido. Eso no es nada comparado con el infierno. Imagínate cuando tú te sientes totalmente solo, vacío, sin que nadie te dé ni siquiera los buenos días. Eso no es nada comparado con el infierno. El infierno es la total y completa soledad, el total y completo vacío, el sentirse uno pero en una oscuridad tan terrible que realmente las llamas de fuego y los lagos de azufre son nada comparado con lo que esto es y con lo que se sufre. Pero sin embargo, tan soberbios son que no son capaces de arrepentirse. Por lo tanto, donde no hay arrepentimiento, Dios, aun siendo infinitamente misericordioso, no puede perdonar, porque Dios no te va a torcer el brazo a ti, ni me lo va a torcer a mí, a no ser que nosotros estemos dispuestos a dar ese primer paso con la ayuda de Él para cambiar nuestras vidas totalmente. Yo te felicito, no has hecho nada malo, por el contrario, te felicito por tu corazón generoso, como te dije al principio. Pero, de nuevo, conocemos personas, y cuanto más entonces los demonios, pero conocemos personas que están tan tercos en su forma de pensar, que no quieren nada que ver con Dios, que se han alejado de Dios, que sienten que pues Dios no es nada para ellos. Y qué triste, ¿no es cierto? Qué triste, porque al cielo, si siguen así, no pueden ir. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, en algún momento escuché que Adán y Eva no existieron como tal y que el arca de Noé no existió tampoco, pues dicen que son metáforas y no me quedó claro. ¿Me puede ayudar a entender? Gracias, Padre. Verónica. Verónica, a mí tampoco me queda claro, para nada. Es decir, ¿quién le dijo a estas personas, así, para que puedan decir ex facto, Adán y Eva no existieron? De seguro que el arca tampoco existió. A mí me puede decir cualquier cosa, es decir, para pruébenmelo. En el caso de la Santa Biblia hay más que suficientes pruebas de que todo lo que existe ha sido creado por Dios. ¿Y por qué no pensar que Dios creó a un hombre y una mujer? Aunque bien es cierto que el libro de Génesis es un libro didáctico, es decir, es un libro de enseñanza, no es un libro histórico en su totalidad, aunque tiene muchas cosas históricas, pero en su totalidad no es un libro histórico, es un libro didáctico. ¿Y cuál es el propósito de este libro? Enseñarnos acerca de Dios, de que Dios es el que crea, de que Dios es el que crea todo y lo crea bueno, porque lo crea por amor, y que de la cúspide de la creación de Dios, lo más importante, lo más bello, lo más hermoso, es el ser humano, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Él.
Entonces, haya sido un hombre y una mujer, un Adán y una Eva, o muchos Adanes y muchas Evas que Dios creó, pues Dios fue el que creó. Que haya sido a través de un proceso evolutivo, es decir, de un ser inferior a un hombre y una mujer, o que haya sido Dios creó hombre, Dios creó mujer, y de ahí la raza humana. Dios puede haber hecho lo que Él haya querido hacer. Lo importante, de nuevo, la enseñanza es que Dios es el que crea, y de todo lo creado, lo más importante es el ser humano. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Tenemos un alma inmortal, como Dios es inmortal, y tenemos también atributos que Dios tiene, particularmente el más importante, que es el amor, porque Dios es amor. Génesis capítulo 1, versículo 28, donde la palabra de Dios dice, y los creó macho y hembra, los creó a imagen y semejanza suya. ¿Los creó para qué? Para que se unieran y se multiplicaran, y así se formara la sociedad en la tierra. Hay que orar mucho por estas personas que se creen que lo saben tanto, que lo saben todo, que realmente pues hacen más daño que bien, porque explican a medias las cosas y no dan sentido a sus explicaciones. Y con todo respeto se los digo a aquellas personas que hacen eso. Sí, no lo hagan, por el amor de Dios. Y si lo van a hacer, y eso es simplemente especulaciones de que si existieron así como tal, dice la Biblia, o si fueron más o menos, expliquen la razón del por qué Adán y Eva, el por qué el arca de la alianza, que al fin y al cabo es como que una antesala de la iglesia que nos lleva al puerto seguro, que es el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de las oportunidades. Y si bien es cierto que le da oportunidades a esa gente de aquellos tiempos, también nos sigue dando a través de esa nueva arca, que es la iglesia de Jesucristo. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que en Nueva Orleans vamos a tener un día de fiesta, Sábado de Milagros, 18 de agosto, en el Punch and Train Convention Center, fiesta con Jesucristo. Vamos a tener grandes predicadores, vamos a tener música hermosa que va a tocar el corazón, y vamos a concluir con una hora santa que va a estar, miren, pero para chuparse los dedos. El Señor va a hacer cosas lindas, cosas grandes, cosas maravillosas, porque al fin y al cabo el predicador que de verdad es el predicador por excelencia es Jesucristo, que va a hablar a través de los pobres burritos que van a estar ahí. Y cuando digo grandes predicadores me refiero al nivel pues de la sociedad, pero el mero mero va a estar ahí y es Jesucristo. Teléfono para que reciba más información y ojalá que nos acompañe. En Nueva Orleans, los dos teléfonos tienen la misma área, 504. El primer número telefónico 931-7720, 931-7720, y el segundo número telefónico 638-0657. De nuevo, el primer número telefónico con el área 504 es 931-7720 y el segundo con el área 504-638-0657. Y el siguiente fin de semana, si no pueden venir a el de Nueva Orleans, va a haber otro en el Plano Event Center, patrocinado por Mensaje Texas, y va a estar también súper fabuloso. Para más información, por favor, comuníquense a los teléfonos 469, ese es el área, número telefónico 478-5629 o el número telefónico 214-527-4839. Voy a estar en Orem, Utah, si Dios lo permite, dentro de poco, y el peregrinaje a Tierra Santa y a Fátima y a Portugal del 15 al 25 de octubre. No se lo pierdan. Que el Señor os bendiga en abundancia en este día y por siempre. Os colme su santa paz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan con Dios. Dios siempre está con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.